Dios le bendiga otra vez con ustedes nuevamente aquí en este podcast que se llama 30 días con el Pastor Lozada, 30 días con el Pastor Lozada. Estamos muy contentos en el día de hoy que tú estés con nosotros. Estamos haciendo cosas nuevas en el día de hoy y estamos creando contenido nuevo para que tú puedas seguir compartiendo con nosotros a través de nuestras redes sociales. 30 días con el Pastor Lozada. Le habla el Pastor Lozada y quiero que comparta con nosotros en este día. Tenemos un tema muy bueno para un sábado en el día de hoy que está un poquito frío. Tenemos la luz ambiental detrás de nosotros. Estamos tan contentos de poder compartir este tema contigo. Quería compartir esto porque nosotros en la iglesia de hoy estamos de un lado o a otro. Estamos de un lado o a otro. Y el tema de hoy nos da la referencia para nosotros poder entender por qué es que nosotros estamos de un lado o de otro, ¿verdad? Quiero que tú escojas cuál lado tú estás y cuál es el lado correcto en cual tú quieres ponerte. Solamente hay un lado. Yo quiero que tú escojas, así que escríbenos en nuestras redes sociales aquí abajo. Escríbenos a través de nuestro YouTube, de nuestro canal de YouTube, a través de Spotify, de Apple Podcast, también en Google Play. Así que cualquiera de ustedes que tenga otro tipo de dispositivo que no sea Apple, también puedes escucharnos a través de su sistema de podcast. Así que te invito que te suscribas a nuestro canal, dale a la campanita para que tengas notificación de temas nuevos que estamos lidiando en este programa. Así que rápidamente vamos a entrar a nuestro tema en el día de hoy. Vamos a entrar a nuestro tema. El tema de hoy se titula Relativo o absoluto. Relativo o absoluto. Es un tema muy bueno. Es un tema muy bueno en el día de hoy que estaremos hablando de todo lo que nosotros conocemos como iglesia, cómo nosotros nos comportamos y cómo nosotros sacamos nuestro entendimiento relativo o absoluto. La Biblia nos describe a nosotros que hay lo que se llama parábolas. Esas son historias para poder contarle a otra persona para que ellos puedan entender lo que se está explicando en el contexto en cual ellos están. Eso se llaman parábolas. Eso es completamente diferente. Pero quería explicar esto porque yo sé que las personas que van a estar oyendo esto, lo primero que van a decir, pero Jesús habló en parábolas. Pero yo quiero hablar de esto. Quiero darle una historia. Un niño va donde su mamá gritando y diciendo, mami, 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 afuera vi una ave negra con un puntico rojo y un puntico amarillo. Fíjate que cuando dice, yo me recuerdo ver esa ave al lado del vehículo. Y mi hija o la niña viene y le describe, no, eso no fue así. La ave solamente era negro y rojo. No, dice el niño. Yo estoy bien. La ave sí tenía un poquito de amarillo hacia abajo. Yo como padre o el padre dentro de esta historia, cansado quizás de las discusiones de lo que estaban hablando, que si era rojo, que si tenía rojo, que si no tenía, que si tenía una pinta de amarillo también, me
me torno hacia atrás y le digo, muchachos, no importa qué color era, eso no tiene nada que ver. Alguna gente ven cosas diferentes y todas pueden estar correctas. Y todas pueden estar correctas. Entonces, en ese momento, los niños se calman y se callan. Aquí nosotros vemos un gran ejemplo de lo que es el absoluto y la relatividad. Relatividad y absoluto. La verdad absoluta y la verdad relativa. ¿Dónde voy con esto? Yo quiero que se queden conmigo. Quiero que entiendan todo el concepto en cual nosotros vamos a estar hablando en el día de hoy, para que puedan entender qué nosotros estamos haciendo en el ámbito cristiano. Todo lo que los niños podrían ver en cuanto a la ave, que si tenía roja, que si era negra, que si tenía amarilla, como reclamó uno de los niños, o si era roja y negra solamente, como reclamó el otro niño. Todas estas cosas son cosas que fueron vistas por los niños y eso se llama una verdad absoluta. Una verdad absoluta. Un poquito de café esta mañana. Eso se llama una verdad absoluta. ¿Por qué una verdad absoluta? Porque la verdad absoluta fue algo en cual la persona pudo tener testigo o prueba de que exactamente fue así. Entonces, en lo opuesto de eso, lo que dijo el padre, o lo que dije yo para ponerme en el lugar del padre, fue que todos podemos tener una verdad diferente, y eso no es cierto. Eso se llama una verdad relativa. Eso se llama una verdad relativa. Una verdad relativa quiere decir que una verdad puede ser cierta para una persona, pero no para otra. Eso se llama relativo. La verdad relativa. Que algo puede ser cierto para una persona, pero no para la otra. Eso se llama una verdad relativa. No estamos hablando de opiniones. Opinión es algo diferente. Eso una opinión es una verdad relativa para la persona. No es opinión, sino la información en cual tú estás adquiriendo es cierta o no es cierta, o es cierta para ti, pero no es cierta para otro. Estas dos cosas son las dos cosas y los dos lados donde está completamente dividida la iglesia de hoy. Completamente dividida la iglesia de hoy. La iglesia de hoy está dividida en los que creen en la verdad absoluta y los que creen en la verdad relativa. Vamos a explicar estas dos cosas. Mira, ¿dónde estás tú? ¿Relativo o absoluto? Escríbeme en el chat abajo. Yo quiero compartir contigo. Estás escuchando 30 días con el pastor Lozada y hoy estamos platicando de la verdad relativa o la verdad absoluta. ¿En dónde caes tú? Qué lindo es cuando podemos platicar, podemos platicar y hablar de estas cosas en una forma donde solamente estamos buscando las verdades que la Biblia nos dice a nosotros. Volvemos. Mientras yo crecí en el Evangelio, crecí en la iglesia pentecostal. Fui nacido y criado en la iglesia pentecostal y le doy muchas gracias a Dios por haberme podido ser parte de esa experiencia
donde pude aprender el amor a Dios y donde pude adquirir mucha sabiduría a través de los pastores y líderes en cual pude tener la oportunidad de poderle compartir con ellos durante esa etapa de mi vida, ¿verdad? Pero encontré que después que empecé a estudiar la Biblia, después que yo empecé a entrar de lleno a la palabra de Dios, encontré que durante ese tiempo nosotros vivíamos en lo que se llamaba una verdad relativa. Una verdad relativa. Esta verdad relativa era las interpretaciones que nosotros le poníamos a la Biblia para poder para ser conveniente a la disciplina o a la doctrina en la cual nosotros estábamos enseñando. Esta verdad relativa es lo que separa la iglesia en los últimos tiempos, en los últimos 100 años, y empieza a separar la iglesia en lo que nosotros conocemos hoy como diferentes denominaciones. La relatividad de la palabra. La relatividad de la palabra. Esto es lo que empieza a separar metodista, bautista, pentecostal, evangélico, testigo de Jehová, etcétera, etcétera, etcétera. Nosotros podemos estar aquí, tenemos diferentes 100,000 sectas y religiones en la cual nosotros podemos entender de la separación de lo que era la verdad absoluta de la iglesia primitiva. La verdad absoluta de la iglesia primitiva. ¿Por qué la verdad absoluta de la iglesia primitiva? Bueno, nosotros cuando estamos leyendo la Biblia, estamos leyendo de aquellas personas que estaban en el lugar, participaron en el lugar de los hechos. Apóstol Pablo con Jesús, Juan con la revelación de Jesucristo, los 12 apóstoles que caminaron con Jesús, los profetas que fueron dirigidos por Dios, Jehová, los patriarcas que fueron dirigidos por Jehová. Estamos hablando de primera persona, personas que adquirieron su sabiduría o su dirección directamente de parte de Jehová, directamente de parte de Jesús. Entonces, eso se llama una verdad absoluta. Entonces, la Biblia, cuando fue escrita para que nosotros podamos adquirir esa sabiduría para nosotros, es una verdad absoluta. Y nosotros tenemos que cogerla en la referencia absoluta, no una referencia relativa. La interpretación de la palabra no empieza a dividir a nosotros. No empieza a dividir. Ahora, ¿cómo se divide la iglesia en cuanto a lo que es absoluto y lo relativo? Lo que es absoluto y lo relativo. Yo di una clase en mi iglesia una vez y empecé preguntándole de diferentes tópicos en la Biblia y le dije, ¿es verdad absoluta o es una verdad relativa de lo que tú crees? De lo que tú crees. Primeramente, nosotros tenemos 100,000 sugerencias en cuanto son verdades. Vamos a coger un tema, ¿verdad? Un tema, el bautismo. El bautismo. Hay personas que dicen que el bautismo es necesario para nuestra salvación. Es necesario para nuestra salvación. Eso es una verdad relativa. Eso es una verdad relativa. Aunque es parte de lo que nosotros creemos, como de lo que nosotros creemos, y es parte de nuestra costumbre para poder testificar públicamente de que hemos aceptado a Jesucristo como nuestro Salvador.
no es la salvación. Ni tampoco retiene o te da salvación. Ninguna de las dos. La Biblia no te habla de que el bautismo es equivalente a ser salvo. La Biblia te habla en Juan 3:16 que aquel que cree en Jesucristo no se pierde, mas tiene vida eterna. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Otro versículo. Entonces, cuando nosotros empezamos a poder crear estas doctrinas acerca de nuestra creencia o de nuestra verdad relativa, empezamos a cometer errores y es donde empieza a crecer lo que nosotros conocemos hoy como denominaciones. Entonces, señores, ¿dónde es que tú estás? ¿Dónde es que tú estás? ¿Estás creyendo una verdad absoluta o una verdad relativa? Cuando yo pude entender estas dos cosas, rápidamente lo primero que yo hice fue que volví de nuevo a la palabra. Porque entonces yo quería hacer borrón y cuenta nueva de todo lo que yo he podido creer, de todo lo que yo he podido creer en cuanto a mi crecimiento espiritual y empezar a creer en lo absoluto de la palabra, que es lo que dice la Biblia, no es qué es lo que interpreta el hombre. Entonces, me empecé a preguntar cuando empecé a escuchar predicadores y predicadoras de este tiempo y empecé a estudiar y a decir, ¿es relativo o es absoluto? ¿Es relativo o es absoluto? Porque si nosotros estamos predicando la palabra, nosotros estamos predicando absolutos. Estamos predicando absolutos. Entonces, ahora, ¿qué es lo que nosotros creemos como absolutos? ¿Qué es lo que nosotros creemos como absolutos? Ok, vamos a darle un ejemplo. La palabra de Dios nos dice a nosotros que por su llaga fuimos sanados. Por su llaga fuimos sanados. Entonces quiere decir que cuando la enfermedad llega a nuestro cuerpo, esa enfermedad está ahí ilegalmente y no pertenece a nuestro cuerpo, porque la palabra de Dios nos dice a nosotros que por su llaga fuimos sanados. Entonces, si yo soy sano por la llaga de Jesús, entonces quiere decir que todo lo que toca mi cuerpo es ilegal en mi cuerpo y no pertenece. Hay otros que creen que relativamente no, porque tú sabes que nosotros pues no, mentiras del diablo. La enfermedad no debe de tocar tu cuerpo. Ahora, hay razones por qué la enfermedad toca tu cuerpo. Y no voy a entrar de lleno en eso, pero aquellos que quieran ver por qué es que la enfermedad toca tu cuerpo, ve al libro del Deuteronomio. Para que usted vea por qué es que la llaga toca tu cuerpo. Se llama la maldición de la ley. La maldición de la ley. Entonces, cuando nosotros empezamos a creer en lo absoluto, se nos hace mucho más fácil poder ser cristiano.
La parte difícil de ser cristiano es cuando nosotros imponemos nuestras propias doctrinas para poder imponer algo que Dios nunca había impuesto en nosotros. Eso lo vemos en el libro de Colosenses 2:20. En el libro de Colosenses 2:20. Entonces, la palabra de Dios nos enseña a nosotros que nosotros tenemos que vivir en lo absoluto. Cuando empezamos a leer la Biblia y empezamos a ver la Biblia como un absoluto y no algo relativo, el mundo cambia. La Biblia cambia. Bueno, la Biblia no cambia, pero la Biblia siempre ha sido igual, pero nuestro entendimiento cambia hacia lo que nosotros creemos de lo que la Biblia nos dice a nosotros. Fíjate, estamos hablando que hasta como pastor, yo siendo pastor, cuando yo comencé, yo también entré en lo relativo. Las predicaciones que yo escuchaba antes de entender esto, eran predicaciones relativas, esas predicaciones que no edificaban, que había mucho grito, mucho brinco, mucho show, pero no edificaban. No te estoy diciendo que ser dinámico es malo, no estoy diciendo eso. Yo lo que estoy hablando es que cuando nosotros empezamos a entrar en la dinámica y perdemos la esencia de lo absoluto, entramos en error. Entramos en error. Cuando nosotros empezamos a creer, mira, hay una, quiero terminar con esto, mira. La palabra de Dios nos dice a nosotros, y no lo tengo aquí, pero lo voy a tratar de poner en las letras aquí para que puedan ver y lo puedan buscar. La palabra de Dios nos dice a nosotros que nosotros volaremos con alas de águilas. Con alas de águilas. Hay una historia que anda por ahí que yo creo que hasta yo lo he predicado. No estoy muy seguro, pero hasta yo lo he predicado. ¿Ok? Entonces, mira, hay una historia que dice que el águila llega a un punto de su vida donde sube a la cima de una montaña y empieza a quitarse sus plumas y que se le cae su pico. Y después se viene y se restaura. Todo el mundo conoce esta historia, pero yo creo que en el ámbito evangélico se ha predicado muchísimas veces. Quiero decirte, mira, eso se llama relatividad. Eso es una historia completamente falsa. Completamente falsa. El águila no hace eso. Científicamente no se ha encontrado históricamente no se ha encontrado una historia donde se ve que el águila hace eso. Es una historia completamente falsa. Nosotros como cristianos lo cogemos porque vemos el texto relativamente. Nosotros entonces cogemos estos dos conceptos, lo casamos y lo predicamos desde el altar. Entonces, eso estamos hablando de la relatividad del cristiano. Nosotros no podemos entrar en esas falsas doctrinas solamente porque nosotros interpretamos lo que quiere decir la Biblia. Sin embargo, leemos lo que dice la Biblia y actuamos con lo que la palabra de Dios nos dice a nosotros. Oigan esto. La palabra de Dios nos dice a nosotros que nuestro Dios es dueño del oro y la plata.
Nuestro Dios es dueño del oro y la plata. Entonces, si nuestro Dios es dueño del oro y la plata, entonces, ¿por qué es que nosotros nos quejamos mucho? Si Mateo 7:7 nos dice a nosotros que nosotros tenemos solamente que tocar para que la puerta se abra, pedir para que se nos dé, llamar para que se nos conteste. Lo que pasa es que cuando nosotros leemos eso, es relativo para nosotros. Pero para mí, para el cristiano, para la persona que en realidad ama a Dios y camina sobre su camino, directamente como dice la palabra, eso es un absoluto. Si yo pido, Dios me da. No, porque a lo mejor no era la voluntad de Dios. Mire, señores, la Biblia completa es la voluntad de Dios. Si está en la Escritura, esa es su voluntad. Si está en la Escritura, esa es su voluntad. Ese va a ser otro tema que lo voy a apuntar para poder hablar y platicar un poquito de eso. Estás escuchando 30 días con el Pastor Lozada. Síguenos en nuestras redes sociales a través de YouTube, a través de Apple Podcast, a través de Spotify, también estamos ahí. Así que no te cohibas, dale la campanita para que puedas tener notificación de cada podcast que nosotros estamos haciendo nuevo. Estás escuchando en el día de hoy, absoluto y relativo. ¿En dónde es que estás tú? ¿En dónde estás tú? Yo quiero que tú hoy, después que tú termines de escuchar este podcast, tú escojas. ¿Estoy viviendo una vida relativa en Cristo o estoy viviendo una vida absoluta en Cristo? Yo te voy a decir una cosa. Aunque tú creas una o la otra, la mejor es la absoluta. Porque la absoluta quiere decir que todas esas promesas que están en la Biblia son exactamente para ti, sin restricción alguna. Así que yo quiero que tú escojas eso, relativo o absoluto. Es un tema muy picante en el día de hoy. Y yo quiero que tú caigas en una de esos dos lugares. Mi hermano, dice la palabra de Dios. Dice la palabra de Dios. Y vendrán maestros sobre maestros con su propia concupiscencia. Y habrá comezón de oído. Estamos en esos tiempos, hermano. Estamos en el tiempo donde la doctrina del hombre está superando lo que Dios quiere para nosotros. Estamos en ese tiempo donde el mundo está muy frágil y cualquiera le dice cualquier cosa y le llena la cabeza de villas y castillos y lo aceptamos como la verdad. Sin embargo, nosotros tenemos la verdad frente a nosotros en la palabra de Dios. Nosotros tenemos la verdad frente a nosotros todos los días. Lo hemos tenido por más de 2000 años. Nosotros tenemos que aceptar que lo que Dios dijo en su palabra, es exactamente lo que Él quiere para nosotros, las promesas que Él nos ha dado en la palabra es lo que Él quiere para nosotros, sin restricción alguna. Si Él lo dijo, así lo hará. Lo predicamos cada rato, hermano. Lo predicamos cada rato, ¿verdad? Nosotros predicamos de que si Dios lo dice, Él lo hará. Sin embargo, buscamos pretextos cuando Dios no responde. Si Dios no está respondiendo, algo anda mal. Si Dios no está respondiendo, hermano, algo anda mal. Muchos temas salen de esto, hermano. No porque es en el tiempo de Dios es ahora. Nosotros vivimos en el pasado de Dios. Nosotros estamos viviendo en el pasado de Dios, no en su presente. Dios ha escrito la historia de tu vida. Dios ha escrito la historia de tu vida.
Es tú que tienes que seguir ese guión. Es tu decisión. Así que con eso le quiero dejar. Yo quiero que tú seas partícipe de esta gran bendición que nosotros estamos teniendo, ¿verdad? Esta plática, estos temas muy picantitos. Estás escuchando 30 días con el Pastor Lozada y quiero enviarte desde este lugar hacia donde tú estás muchas bendiciones. Sigan orando por nosotros. Nosotros seguiremos orando por ustedes. Así que Dios le bendiga, Dios le guarde en este día. Chao.